Muy buenos días a todos. Mi nombre es Viviana Aguilar Pérez. Soy de la carrera de Administración de Empresas. El tema que les voy a explicar son las diferentes clasificaciones de una organización. Pero para poder eh, explicar este tema, primero tenemos que tener bien en claro qué es una organización. Una organización es una institución dedicada a las actividades o persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de la sociedad. Una organización se clasifica en 5 partes, en cuanto a su estructura, en cuanto a su localización, en cuanto a su finalidad, en cuanto a su propiedad. Empecemos por el primer punto, en cuanto a su localización. Perdón, en cuanto a su estructura. En cuanto a su estructura, se subclasifica en 2 partes, la formal y la informal. ¿Qué es una organización formal? Una organización formal es aquella que comprende estructura organizacional, contiene directrices, normas y reglamentos, también contiene rutinas y procedimientos. En fin, una organización formal contiene todos los aspectos que expresan cómo la organización pretende que sean las relaciones entre los órganos, los cargos y sus ocupantes, con la finalidad de que sus objetivos sean alcanzados y su equilibrio interno sea mantenido. Asimismo, la organización formal se subclasifica en 3 tipos: la organización lineal, organización funcional y organización línea staff. Empecemos por la primera subclasificación, que sería la organización lineal. Una organización lineal está conformado por líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad entre el superior y los subordinados. De ahí es donde existe el formato piramidal, o también llamado la jerarquía. Cada gerente recibe y transmite todo lo que pasa en su área de competencia, pues las líneas de comunicación son estrictamente establecidas. Es una forma de organización típica de pequeñas empresas o de etapas iniciales de las organizaciones. Es una organización muy simple y de conformación piramidal, donde cada jefe recibe y transmite todo lo que sucede en su área, cada vez que las líneas de comunicación son rígidamente establecidas. Como podemos observar, aquí está en la cabeza el gerente y los subordinados, que sería el encargado de compras, el encargado de producción y el encargado de venta. Es ahí donde existe la jerarquía. El gerente se comunica de manera directa y en línea recta con el encargado de producción. Asimismo, el encargado de producción se comunica en línea directa con lo que son los obreros. Y así se va haciendo sucesivamente en una forma directa. Organización funcional. Es el tipo de estructura organizacional que aplica el principio funcional o principio de la especialización de las funciones. Muchas organizaciones de la antigüedad utilizaban el principio funcional para la diferenciación de actividades o funciones. En síntesis, una organización funcional son aquellas que están clasificadas de acuerdo a la especialización que tiene el trabajador o empleado. Por ejemplo, aquí tenemos al director ejecutivo y al gerente, que están subclasificados de acuerdo a la especialización que tiene cada uno. Organización línea staff. Este tipo de organización línea staff es el resultado de la combinación de los 2 tipos de organización lineal y funcional, buscando incrementar las ventajas de estos 2 tipos de organización
y reducir sus desventajas en la organización línea staff. Existen características de tipo lineal y del tipo funcional, reunidas para proporcionar un tipo de organizacional más complejo y completo. Como podemos observar, aquí el gerente y los subordinados en línea directa, asimismo están clasificados de acuerdo a la especialización de cada uno. Pero a su vez podemos observar que el gerente tiene un empleado que se comunica de manera directa con el encargado, que sería en este caso el gerente, pero el línea staff no está aportando AFP y tampoco tiene diferentes tipos de derechos que los que están en planilla, ¿no? Los que están. Es por eso que a esta organización, así se da la organización línea staff. Organización informal. Este tipo de organizaciones consiste en medios no oficiales, pero que influyen en la comunicación, la toma de decisiones, el control, que son parte de la forma habitual de hacer las cosas en una organización. Una organización informal es todo lo contrario de la formal. En una organización informal no existe la jerarquía, no existen las reuniones para poder plantear las metas, entre otros. Segunda clasificación. En la segunda clasificación es de acuerdo a su localización. Asimismo, se clasifican en 5 partes, que la primera es la local, la segunda la nacional, la tercera multinacional, la cuarta la global, la quinta la internacional. Empecemos por la local. La local son aquellas cuyas actividades se centran en un entorno cercano, como la localidad donde se encuentran ubicados, la comarca, una provincia o una región. La nacional son empresas públicas que están directamente controladas por el Estado o por sus organismos, y de ellas se vale la administración para intervenir directamente en las actividades económicas. La multinacional es una empresa que tiene un enfoque mundial dentro de los mercados. Además cuenta con operaciones de producción en 2 o más países. Esto implica que cuenten con una inversión en países fuera de su país de origen, por supuesto. También se lo conoce como empresa transnacional. Lo local es una corporación o gran empresa con alcance a varios países que busca mantener su filosofía o estrategia de negocios y productos. Para crear una institución de este tipo es muy importante que los administradores tengan en claro cómo funciona el mercado internacional y en base a ello generar una estrategia global para así poder alcanzar los objetivos. En cuanto a su finalidad, existen 2 tipos, con fines de lucro y sin fines de lucro. Las con fines de lucro tiene como uno de los principales fines generar una determinada ganancia o utilidad para los propietarios y accionistas. En pocas palabras, las con fines de lucro, su principal objetivo es generar utilidad para que así la empresa pueda expandirse a nivel nacional o internacional. Una empresa que sea con fines de lucro, si no obtiene las utilidades necesarias o planteadas, simplemente cierra. Su principal objetivo es generar los ingresos, generar las utilidades para que así puedan expandirse. Y las sin fines de lucro es todo lo contrario. Estas se caracterizan por tener como fin cumplir un determinado rol o función en la sociedad sin pretender una ganancia o una utilidad por ello. Entre las empresas sin fines de lucro podemos mencionar a las ONG y a las iglesias. Y en las con fines de lucro se puede mencionar a todas las empresas, tanto industriales, comerciales o de servicio.
En cuanto a su propiedad. En cuanto a su propiedad, pueden ser de dos tipos, las públicas y las privadas. Empecemos por el primero, las públicas. ¿Qué es una empresa pública? Una empresa pública es aquella que el 100% de lo invertido pertenece al Estado. Por ende, las ganancias le pertenecen el 100%. Y estas ganancias ayudan a que el país siga creciendo y sigan implementando tanto para el servicio médico o para el servicio escolar. Con las ganancias ayuda a que Bolivia crezca. Entre las empresas públicas podemos mencionar a YPFB, a Entel, a la Aduana Nacional, Impuestos Nacionales, entre otras empresas. Y las privadas son todas aquellas cuyo capital proviene de sectores privados, de actividad económica y no dependiente del Estado. Quiere decir que el 100% de lo invertido es para los socios o inversionistas. Por ende, las utilidades o las ganancias generadas se reparten de acuerdo al porcentaje de inversión cada socio inversionista. Asimismo, en caso de que haya pérdida, los inversionistas son los que se hacen el cargo de las pérdidas, según su forma jurídica. Según su forma jurídica, tenemos a dos tipos, las individuales y las sociedades. Empecemos por las empresas individuales. Las empresas individuales son todas aquellas que pertenecen a un solo dueño y es el responsable netamente de la empresa. ¿Qué quiere decir? Una empresa individual, o también conocidas como las unipersonales, son aquellas que solo tienen un dueño y que ese dueño puso el 100% de lo invertido, lo colocó él. Asimismo, las ganancias serán netamente para él. En caso de pérdida, es el único responsable de las pérdidas y él tiene que hacerse cargo de eso. Esas son las empresas individuales. Por otro lado, tenemos las empresas sociedades. Las empresas sociedades son aquellas que la responsabilidad es limitada hasta el monto de sus cuotas de capital. Estos tipos de sociedades deben tener mínimo 2 socios y como máximo 25 socios. ¿Qué quiere decir? Que si uno aporta 25.000 y el otro aporta 15.000, las utilidades se dividen de acuerdo al porcentaje invertido. Como ya lo habíamos mencionado, los mínimos de socios son 2 y los máximos son 25. Según su naturaleza de sus actividades. Según su naturaleza de sus actividades, también tenemos las diferentes subclasificaciones, ¿no? Entre estas tenemos a las extractivas, a las comerciales, a las industriales y a las del servicio. Empecemos por una empresa extractiva. Una empresa extractiva es aquella que consiste en la obtención de recursos naturales localizados en el subsuelo o en el suelo, o aguas marinas, o asimismo también puede ser localizado en los continentales. Los productos recolectados luego son comercializados sin pasar por un proceso de transformación. Dentro de estas categorías de actividad económica encontramos la pesca, la minería, la tala de madera y la explotación de hidrocarburos, como ser gas, entre otros.
En síntesis, una empresa extractiva son todas aquellas que realizan actividades de extracción de la naturaleza para luego ser vendidas sin ninguna transformación. Como segunda subclasificación tenemos a las empresas comerciales. ¿Qué es una empresa comercial? Una empresa comercial son aquellos que hacen intermediarios entre los productores y los comercializadores. Una de las principales características de una empresa comercial es que compra bienes y los vende. El comprador puede ser el consumidor final u otra empresa. No transforman los bienes que compra. En síntesis, una empresa comercial es una sociedad mercantil que se dedica a comprar bienes para luego venderlos sin transformarlos. A diferencia de otro tipo de empresas, la empresa comercial no transforma los bienes comprados. En este sentido, los bienes comprados pueden ser de diferente naturaleza. Pueden ser materias primas, bienes semiterminados o bienes terminados. La siguiente subclasificación son las empresas industriales. Una empresa industrial es aquella que compra bienes o extrae materias primas y lo vende previa transformación. Habitualmente, las empresas industriales transforman bienes utilizando tecnologías, maquinarias, herramientas y energías. La clave de este tipo de empresas y lo que las diferencia de otras es la transformación. Esto es el producto que finalmente vende, no es el mismo que entró en la empresa. Por ejemplo, entra aluminio y sale una bicicleta, ¿no? Las características de una empresa industrial son: la primera, transformar bienes. Segunda, utiliza maquinarias, herramientas o tecnologías para el proceso de transformación. La tercera, suelen producir grandes cantidades de unidades. Cuarta característica, producen en cadena. Quinta característica, se sitúan en polígonos industriales o zonas que faciliten la entrada y la salida de los insumos y los productos. Y por último, tenemos a las empresas de servicio. Las empresas de servicio son aquellas que dan un servicio a la comunidad. Se encarga netamente al servicio que ofrece, ya sea telecomunicación, transporte, educación. Podemos mencionar a una empresa, podemos mencionar como ejemplo una empresa extractiva, las empresas petrolíferas o las mineras. Como comerciales, eh, también están los supermercados, el Hipermaxi, el Fidalga. Asimismo, en las industriales está la empresa Cemexa, que se descarga a la producción de soya, de sorgo, entre otros. Y a las de servicios podemos mencionar a las empresas de telecomunicación, por ejemplo, Unitel, Red 1, asimismo a las empresas que transmiten, que reparten la red Wi-Fi o la red Internet, como ser Cotas, Entel, Tigo, entre otros. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.